Buenas tardes, continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con este vídeo de hoy entramos ya en el capítulo 9 del libro, el de los alfiles de distinto color, y comenzamos con el final número 41. Bien, primero vamos a hacer una pequeña introducción con consideraciones con respecto a la importancia de estos finales y al procedimiento de estudio que vamos a seguir o a la organización del estudio de estos finales que vamos a seguir. Los finales de alfil de distinto color se producen muy a menudo. Es muy frecuente que un jugador intente salvarse llegando a un final de alfil de distinto color. También es cierto que está aumentando muchísimo la tendencia de buscar por parte de los jugadores que juegan a ganar los alfiles de distinto color en el medio juego, porque provocan posiciones muy interesantes y desequilibradas, y que sin embargo pues tienen como contrapartida el hecho de que a veces ganando un peón o dos, si permiten al rival pasar a un final, le dan opciones de tablas muy importantes. Por eso estos finales, por su frecuencia, también porque están profundamente analizados los finales prácticos de alfiles de diferente color, son de una gran importancia. Y esta parte teórica que vamos a estudiar, que va a empezar con el estudio de las situaciones con alfil y dos peones ligados contra alfil de diferente color, es de gran importancia. Lógicamente empezamos con las posiciones ya con dos peones, porque si los alfiles son de diferente color, las posiciones de alfil y peón contra alfil apenas tienen interés. Prácticamente son el 99% de las veces tablas, y las veces que no son tablas es, lógicamente, porque el alfil no puede detener ya el peón que tiene que estar a punto de coronar, porque un alfil en un tablero abierto puede alcanzar prácticamente todas las casillas muy rápidamente. Solamente la obstrucción de su propio rey, y a veces el rey contrario que le quite alguna casilla, le podría retrasar. Pero está claro que los finales de alfil y peón contra alfil de diferente color no tienen interés. Por lo tanto, empezamos con dos peones. Y dentro de la situación de dos peones vamos a empezar con los peones ligados. Y dentro de los peones ligados, con los peones en la sexta fila. Viendo lo que sucede con los peones en la sexta fila, pues luego iremos moviendo los peones hacia atrás, iremos viendo cómo van aumentando las posibilidades defensivas y en qué consisten. Y de ese modo, pues también cuando estemos jugando una posición, sabremos que, en este caso, que si los peones están en la sexta fila, pues casi siempre se gana. Vamos a empezar a ver estas posiciones y vamos a ver cuáles son las posibilidades para ganar y las pocas posibilidades que hay en este caso para hacer tablas. Bien, tenemos ahora dos peones ligados en filas más o menos centrales, las filas F y E. Cuando los dos peones están en la misma, en las columnas F y E, cuando los dos peones están en la misma fila, la sexta, y en columnas centrales y los peones son ligados, se gana siempre. No importa. Bueno, aquí me he expresado mal, vamos a tener que cortar este trocito. Cuando tenemos un final con los dos peones en sexta, en columnas centrales, siendo peones ligados, y el rey del bando fuerte está al lado de los peones, siempre se gana. No importa la posición de los alfiles o la del rey del bando débil. Vamos a ver esta situación y el procedimiento ganador, y veremos luego cómo lo podemos extender a las otras posiciones posibles y las pocas excepciones que hay. El procedimiento ganador es muy sencillo. Las blancas pueden dar jaque por este lado o por el otro. Dan jaque al rey contrario, de tal manera que se sitúe en una cualquiera de las dos casillas de color, claro, tiene que ser negro, contrario al alfil. Y cuando el rey elige una de esas dos casillas, en este caso elige la casilla de 8, sencillamente iremos con el rey a apoyar el avance del peón a la séptima fila por el lado contrario al que se ha situado el rey. Siempre debemos buscar
siempre debemos buscar el avance del peón que va a la casilla del color del alfil contrario, porque si avanzamos el otro peón, inmediatamente se producirá un bloqueo. El alfil y el rey se coordinan perfectamente casi con cualquier jugada para controlar los dos peones. Por ejemplo, puedo jugar rey e7 y ahora los dos peones están controlados y bloqueados. O bien alfil o bien, bueno, en este caso alfil f8 sería insuficiente porque llevaría una posición de Zhuang. Bien, en este caso hay que bloquear con rey e7. Los dos peones están bloqueados, incluso aunque están en el máximo grado de avance. Siempre es un error en finales de alfiles de diferente color para el bando que tiene los peones de ventaja colocarlos en casillas del color de su alfil, porque entonces se produce el bloqueo. Después de la jugada rey e7, una jugada cualquiera de las blancas, ya podemos establecer el rey en la casilla f8 y el alfil controlando la casilla e7 y mover el alfil constantemente manteniendo el control de esa casilla. Así que hay que forzar el avance del peón a la casilla de color negro, del peón e7. Y eso se consigue fácilmente llevando el rey hasta la casilla f7 que apoya ese avance. Si el rey negro cuando recibe el jaque va al lado contrario, pues entonces la maniobra del rey blanco es para apoyar el avance del peón a e7 por el otro lado. Es decir, haría rey d5, rey c6 y rey d7. Y luego ya jugaría e7 y coronaría. Bien. ¿Y qué pasa si cuando el rey del bando fuerte va a apoyar el avance de su peón, el alfil ataca al peón que está en negro? Pues claro, muy sencillo. Ataca el peón. Lo que sucede es que ahora ha dejado de controlar el avance del otro peón a e7 y entonces, lógicamente, el peón avanza con jaque y a la siguiente corona. Vamos a volver a la posición inicial. El procedimiento, como veis, es muy sencillo con los dos peones en la sexta fila. El alfil da jaque, no sería necesario que dé jaque si el rey del otro bando está ya, por ejemplo, situado en f8 de 8, pero sí sería útil que se colocara, vamos a suponer que el alfil no da jaque, el rey se sitúa, por ejemplo, en f8, pues es conveniente que el alfil se sitúe en la casilla que controla casillas por delante para luego comenzar la maniobra con el rey. En este caso concreto, las negras, por ejemplo, podrían dar jaque, el rey blanco se vería durante una jugada obligado a defender el peón, pero ahora las blancas están amenazando e7 y 8 damas. El alfil tendría que volver y ahora el rey blanco tiene que ir a la casilla de 7, lo cual debe hacer a través de la casilla de 4 para no ser retrasado en su proceso ganador por algún jaque. En este caso por el jaque en c3 y va a e5. Bien, parece que es muy fácil y de hecho es así, pero hay, bueno, pues algunas situaciones excepcionales. Por ejemplo, el alfil del bando débil podría estar en la casilla de 8, en la primera fila, atacando el peón que está en casilla negra e impidiendo el avance del otro peón a la séptima e impidiendo también que el rey, por ejemplo, vaya a d6, o en todo caso que el rey sea parte de la defensa de su peón. Pero este procedimiento defensivo, que es el procedimiento defensivo correcto cuando los peones están más atrás, y que es muy importante, aquí no sirve para nada, porque las blancas dejan facilísimamente a las negras en Zhuang colocando el alfil, controlando la casilla e8 y luego pues prácticamente con cualquier jugada, pero bueno, concretamente con rey f5. Las negras aquí están en Zhuang porque si mueven el alfil seguiría e7, jaque y e8, y si mueven el rey seguiría e7 y luego e8. Vale, estamos viendo que con los peones en la sexta fila el proceso se gana y el procedimiento para ganar es muy fácil. ¿Se gana siempre? Bueno, hay algunas excepciones, aparte de la que ya hemos explicado como obvia, que es cuando los peones avanzan
mal, pues hay una excepción con los peones de torre y caballo. Vamos a analizarla en esta posición. En esta posición, como veis, el alfil de las blancas está dando jaque. Y las negras tienen dos jugadas con su rey. Una de ellas hace tablas y la otra pierde. Os recomiendo, como alguna otra vez, no muchas, no os hago trabajar, pero como alguna otra vez en esta serie de vídeos, que paréis el vídeo e intentéis adivinarlo, pensando, si es que no lo sabéis ya previamente. Porque de esa forma es como lo recordaréis mucho mejor y para siempre. Y bueno, pues es un final que se os puede producir. Bien, si recordamos el procedimiento que teníamos para ganar con los dos peones en cestas centrales, pues ciertamente debería ser fácil llegar a la conclusión lógica. Si el rey va al rincón, vamos a suponer que va al rincón, que puede ser lo lógico en estos casos, meterse en el rincón, pues el rey blanco se prepara para apoyar el avance a la casilla G7, cosa que puede hacer fácilmente, ¿verdad? Puedo hacer rey aquí y rey F7, y a la siguiente G7. Pues no debe ser el rincón, ¿no? Y no es, claro. Pero si el rey va fuera del rincón, la forma en la cual el rey blanco antes apoyaba el avance a G7 era rodear por la derecha, cosa que ahora no puede hacer. Claro, entonces como el rey blanco de ningún modo puede apoyar la casilla G7 a la vez que el alfil, pues las negras moviendo su alfil indefinidamente en la gran diagonal no corren ningún peligro. Así que con peones de torre y caballo, con alfil que controla la gran diagonal y pudiendo o teniendo la oportunidad colocar el rey, en este caso en la casilla F8, impidiendo el rodeo del rey blanco, se pueden conseguir tablas. Esta es, podríamos decir, la única excepción de tablas, exceptuando que los peones avancen incorrectamente. Bien, el final con los peones en cesta es útil para comprender el procedimiento de nuestros finales, pero mucho más importante, y ya es crucial, uno de los finales teóricos más importantes que es preciso conocer. De hecho, si en vez de hacer un libro sobre los 100 finales hubiéramos hecho un libro sobre los 10 finales que hay que conocer, seguramente pues este final habría que incluirlo también. Este es uno de los finales más importantes. Vamos a ver qué pasa con los peones en quinta, en cuarta o más atrás. De momento en este vídeo vamos a terminar con el estudio de los peones en quinta y vamos a reservar próximos vídeos para algunas otras situaciones. Los dos peones están en quinta, en columnas centrales y están ligados. ¿Qué pasa aquí? Les toca, por ejemplo, en este caso vamos a suponer, les toca a las blancas. Pues tal como están situadas aquí las piezas y tocándose a las blancas, ganarían. Luego vamos a ver otra situación en la cual las negras conseguirían tablas y comprenderemos cuál es el sistema defensivo que el bando defensivo debe buscar desde que entra en este final. Aquí lo que vamos a ver es el procedimiento ganador, que es relativamente fácil, pero que hay que ser cuidadoso. El procedimiento ganador es el siguiente. Lo primero, nuevamente, es dar jaque. Y en este caso, aunque no se pierda la victoria con otras jugadas, porque se puede volver más adelante al camino correcto, pues la forma más exacta es dar el jaque en la casilla que controla luego las dos casillas negras a las que pueden avanzar los peones. Mucho peor es, por ejemplo, dar el jaque en la casilla B4, que solo controla una de las dos casillas. Y que a partir de ahí la forma de ganar sería regresar después al procedimiento correcto, pero no insistir con el alfil en esta posición, porque podría llevar a tablas. Luego vemos por qué. Entonces es mucho mejor dar el jaque aquí. Enseguida vamos a comprender por qué. Lógicamente, el rey se debe mover a una de las dos casillas blancas que siguen controlando el avance del peón a E6. Porque ya sabemos que avanzar los peones a las casillas del color del propio alfil permite un bloqueo muy fácil. Por ejemplo, el rey viene aquí, avanzaríamos el peón aquí, ya bloqueo total, no hay nada que hacer. El rey viene aquí, lo mismo, si avanzamos el peón así, bloqueo total, no se puede hacer nada. Bien, entonces
hay que avanzar el peón a esta casilla. Peón a la casilla de 6. ¿Y cómo? Pues es muy fácil. Si el rey negro va a la izquierda, rodearemos por la derecha hasta apoyar el avance de 6. Y si el rey negro va a la derecha, rodearemos por la izquierda hasta apoyar el avance de 6. ¿Nos pueden obstaculizar esto? Pues no pueden. Pero bueno, vamos ahora a analizar y vamos a ver por qué. Vamos a comenzar precisamente con esta jugada, rey F7. Vale, entonces jugaríamos rey aquí. Las negras pierden tiempos, pues entonces no nos están obstaculizando. Y ahora hacemos jaque. Fijaos que cuando hacemos el jaque, el alfil controla las dos casillas por delante de los peones. En este caso una de ellas también la controla el rey, pero el alfil controla las dos. Esto es más crucial si, por ejemplo, en este momento las negras se dan cuenta que no consiguen nada esperando y deciden atacar el peón situado en la casilla blanca. Y puesto que ese peón no lo podemos avanzar, porque entonces nos bloquearían los dos, tenemos que avanzar el otro. Y ahora es cuando vemos la tremenda utilidad, el gran acierto que hemos tenido al situar el alfil en la diagonal que controla esas dos casillas. Ahora el rey pues movería, por ejemplo, a E8 y entonces avanzaría el otro peón. Y ya está. Y a continuación estaríamos amenazando F7. Alfil G6 sería la jugada que resistiría un poco, pero ahora volveríamos al final que hemos estudiado con los peones en sexta. Y el procedimiento sería muy sencillo. Consistiría, primero colocaríamos un poco mejor el alfil, aunque realmente no habría demasiada prisa, pero bueno, consistiría en llevar el rey a G7 para apoyar el avance del peón. Bien. Ya hemos visto la importancia, el acierto de colocar el alfil aquí, porque cuando nos ataquen el peón que está en casilla blanca, en medio de nuestra maniobra del rodeo del rey, entonces avanzaremos el otro y el alfil controlará las dos casillas por delante. ¿Qué pasa si el rey va al otro lado? Pues realmente lo mismo. Lo mismo. El rey ahora tiene que hacer la maniobra por este otro lado. Por ejemplo, a partir de aquí las jugadas pueden ser diferentes, pero el plan siempre es el mismo. Rey F4, por ejemplo, alfil A2. El alfil se retira pues para dejar paso al rey. Por ejemplo, alfil a F7 y el rey empieza a pasar. Si el alfil no se hubiera situado ahí, por ejemplo, aquí, y cuando el rey pasara, el rey negro hubiera intentado regresar, pues el rey da jaque y impide rey F7. Y si el alfil está situado en F7, pues el rey no puede cambiar de lado. Bien. Entonces rey G5, por ejemplo rey E7, ahora jaque sería en H6 y nuevamente el rey a G7 y a la siguiente jugada a F6 y ya es inevitable el avance a E6. Este es el procedimiento ganador. Bien, entonces cuando dos peones están ligados y en quinta, parece que hay un procedimiento ganador muy claro. Entonces, ¿será que se gana siempre? No, no se gana siempre. Pero para que no se gane es preciso que el bando defensor tenga situado el alfil de otra forma. ¿Y de qué forma? Pues así, como lo vamos a ver en la siguiente posición. Esta posición, el alfil está situado. Vamos a poner la anterior. El alfil aquí está situado en esta diagonal. La siguiente está situado en esta diagonal. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en esta diagonal, además de controlar la casilla de avance del peón, el avance correcto, diríamos, a las casillas del color del alfil contrario, ataca el peón que está en su color. El otro no lo puede atacar. Y eso ata el rey de las blancas a la defensa. A partir de aquí, ¿qué pueden hacer las blancas? ¿Avanzar este? No, porque se produce el bloqueo. ¿Avanzar el otro? No, porque nos entregan el alfil. Dar el jaque no sirve de mucho, porque el rey irá a F7 y las negras
siguen controlando la casilla de avance del peón y atacando el otro peón. No hay subfan porque podemos perder un tiempo con el alfil, pero el alfil tiene dos casillas hábiles en la diagonal. Este es el motivo por el que con los peones en sexta se gana y con los peones en quinta, si el alfil toma la posición defensiva correcta, consigue las tablas. Claro, a veces no hay tiempo de conseguir la posición defensiva correcta. Por eso es tan importante cuando estamos calculando estos finales previamente, conocer. Si sabemos cuál es el objetivo, vemos si se puede conseguir o no. Solo hay una posición defensiva correcta para los peones en quinta y en cuarta y más atrás. Para los peones en sexta de torre y caballo sabemos que hay otra. Pero en general, si no son peones excepcionales, hay otros peones excepcionales luego, como vamos a ver, pues la posición defensiva correcta es esta. Por ejemplo, vamos a mover aquí un poco las piezas de manera solo para mostrar una posición posible. Vamos a suponer que aquí les tocara a las negras. Y digamos, las blancas amenazan E6, ¿no? De hecho sí que amenazan E6 y ganarían. Entonces las negras deben controlar esa casilla. Podrían dar jaque primero, pero bueno, alargarían, de hecho sería malo dar jaque, pero bueno, alargarían la situación, una jugada. Deben evitar el avance del peón a E6 y pueden hacerlo desde dos casillas, desde D7 y desde B3. Ahora ya sabéis que hacerlo desde la casilla D7, que tiene, bueno, hay la resistencia de que parece que te dejas el alfil, y claro que te lo dejas, pero es a cambio de los dos peones, es la forma correcta porque atacas el peón. Desde adelante, sí, siempre desde adelante, para controlar a la vez la casilla de avance de un peón y atacar el otro. Este es el sistema defensivo correcto y es uno de los conocimientos más importantes, teóricos, absolutamente imprescindibles en los finales, entre todos los finales y concretamente el más importante en los finales de alfiles de diferente color. Con esto terminaremos este vídeo y con el siguiente ya terminaremos el estudio de la lucha del alfil contra dos peones ligados, que hemos visto lo más importante, pero nos quedan algunas sutilezas y posiciones excepcionales que también conviene conocer y que una vez que conocemos las principales son muy fáciles de añadir y de recordar. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Jesús de la Villa y vamos a continuar con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. En este vídeo vamos a continuar con el sistema defensivo en la lucha de alfiles de diferente color contra dos peones ligados. En el anterior habíamos estudiado con bastante detalle lo que pasaba con los dos peones en la quinta fila. Habíamos estudiado concretamente cómo ganar en el caso de que el bando sin peones no haya adoptado la posición defensiva correcta y cuál es la posición defensiva correcta y si es posible lo que hay que hacer para adoptarla. Como ya comentamos entonces, el mismo sistema de progreso y el mismo sistema defensivo son válidos para los peones más atrás de la quinta fila. Lógicamente, cuanto más atrás estén los peones, más tiempo tiene el bando defensor de conseguir una posición defensiva correcta y por lo tanto más posibilidades de conseguir entablar la partida. Vamos a ver dos posiciones interesantes para complementar nuestros conocimientos de este final. La primera es un caso con los peones en cuarta. En la práctica, cuando los peones están en la cuarta fila, las probabilidades de tabla son muy altas, lógicamente. Pero en algún caso puede suceder que el bando sin peones no pueda situarse de la forma correcta. Vamos a ver aquí un caso en que lo consigue, pero con dificultades. Y así llamaremos la atención sobre recordaremos cuál es la posición defensiva correcta y llamaremos la atención sobre la atención que hay que tener para conseguirlo en determinadas situaciones.
Bueno, en primer lugar, vemos que los peones están en la cuarta fila. Vamos a marcar aquellas casillas en que debería estar el alfil para estar en la posición defensiva correcta, recordando cuál es esta y por qué motivos. Bien, el alfil debe estar evitando el avance a quinta del peón, que llegaría a una casilla de color blanco, en este caso de color contrario al alfil de ataque e igual al alfil de defensa. Y además, en este caso sería la casilla de 5, y además atacando al peón que puede atacar, en este caso el peón de E4. Las casillas que cumplen esa condición son la casilla C6, la casilla D7 y en teoría la casilla A8, pero claro, la casilla A8 solo se puede ir desde las casillas D7 y C6, así que lo lógico es que las casillas que debe buscar el alfil son las casillas B7 y C6. Si el alfil negro estuviera situado ahora mismo en una de esas dos casillas, la posición ya sería tablas. Naturalmente, el rey negro puede recibir jaque en cualquier momento, pero siempre tendría la posibilidad de desplazarse a la casilla E6 manteniendo el control del avance del peón a D5. Bien, pero vamos a pensar un poco. ¿Nos da tiempo a colocar el alfil en una de esas dos casillas antes de que los peones avancen? Es evidente que no, porque si ponemos el alfil, por ejemplo, B5, sería una de las formas de ir a una de esas casillas, peón blanco avanzará inmediatamente. Entonces ya, ¿para qué vamos a buscar una posición defensiva sobre algo que no se va a producir? Que los dos peones estén en la cuarta fila. En realidad las negras pueden, de momento, evitar que los peones avancen a la quinta fila. Y de hecho, pues es lo que van a hacer en su primera jugada. Pero no pueden adoptar la posición correcta contra los peones en la cuarta fila. Porque en el momento en que su alfil se prepare a situarse en las casillas, las vamos a volver a señalar, las casillas C6 o B7, claro, cuando se prepare a ir a una de esas dos casillas, no estará vigilando D5 y entonces el peón avanzará a D5. Así que lo que deben hacer las negras en esta posición es, dificultando todo lo que puedan el avance de los peones blancos, pero empezar a pensar en la posición defensiva con los peones en la quinta fila. Si se preparan ya, se adelantan a los acontecimientos y se preparan ya para conseguir la posición defensiva con los peones en la quinta fila, seguramente lo van a poder conseguir, ¿no? Vamos a imaginar entonces los peones en la quinta fila. Vamos a volver a quitar las marcas en la posición. Vamos a imaginar los peones en la quinta fila. Vamos a marcar esas dos casillas. Cuando los peones blancos estén en esas casillas, ¿cuál será la posición correcta del alfil y el rey de las negras? El rey, evidentemente, tendría que estar en D7 y el alfil tendría que estar en F7 o en G8. Esas son sus casillas correctas de defensa. Esa sería la posición defensiva correcta, el rey en D7 y el alfil en F7 y G8. Si imaginamos eso, no parece tan difícil conseguirlo. Bien, la primera jugada en realidad es prácticamente forzada, porque o cualquier otra jugada que no fuera alfil C4, el peón blanco ya avanzaría de 5 y entonces las blancas habrían progresado muy rápido en el avance de sus peones y enseguida, de hecho, iban a poder avanzar el otro y amenazarían rápidamente avanzar a E6. Así que parece lógico que la primera jugada sea alfil C4, impidiendo el avance del peón. Y ahora las blancas pueden crear las máximas dificultades con la continuación, que normalmente es la más eficaz en estas situaciones, que es dar a jaque por la diagonal, la cual el alfil va a quedar controlando dos casillas por las que tienen que pasar los peones. Si diéramos el jaque por el otro lado, solo controlaría una. Así que daremos el jaque por aquí. Y aquí llegamos a la decisión difícil, en realidad, para las negras. Parecería lógico situar el rey en E6. En cierto modo, porque si hemos entendido profundamente el sistema defensivo, que ya lo discutimos con los peones en la quinta fila, enseguida podríamos darnos cuenta que situar el rey en E6 va a ser erróneo, puesto que aunque ahora el alfil de las negras impide el avance a D5 momentáneamente, no va a poder cambiar de posición para llegar
a la forma defensiva correcta, que serían las casillas B7 o C6. No va a poder. Y entonces, finalmente, las blancas, con la maniobra bien conocida de llevar el rey a apoyar el avance de 5, se van a asegurar avanzar el peón a D5 y luego el otro a E5. Y si entonces las negras no están bien preparadas para conseguir la posición defensiva con los peones en quinta, van a perder. Y esto es lo que realmente les pasaría en esta situación. Entonces lo que tienen que hacer es colocar el rey en C6 para dejar a su alfil colocarse en una de las dos casillas que le permitirán detener a los peones cuando estén en la quinta fila. De esta forma, en realidad, las negras están muy cerca de su objetivo, solo a 2 tiempos. Si lo vemos así, vemos que la lógica de esta jugada es absoluta. En 2 tiempos, las negras consiguen la posición defensiva correcta. El alfil irá a F7 o G8 y el rey a D7. No pueden hacer mucho las blancas en esos 2 tiempos. Poner los peones en la quinta, como máximo. Pero cuando estén en la quinta, tampoco van a poder progresar. Por lo tanto, en realidad, esta jugada hace bastante fácil la defensa de las negras. La siguiente jugada de las negras, si es posible, será alfil F7, alfil G8 y la siguiente rey E7 y ya estaremos. Bien, vamos a seguir avanzando de todos modos con el análisis de esta posición. Las blancas, lo lógico es que lleven su rey a la casilla de 5 para asegurar D5, ¿no? Porque de momento, si juegan D5, las negras entregan el alfil. La única forma de conseguir el avance es llevar el rey a la casilla de 5, por lo tanto esta es la jugada normal. Y la jugada de las negras también es obvia, deben jugar alfil F7 o alfil G8, y eso debe ser indiferente, ¿no? Bien, alfil F7 pongamos, y las blancas rey E5, y las negras están en un momento en el cual no están tan obligadas, pero la jugada lógica es hacer rey D7. Ya tenemos el rey y el alfil preparados en la posición defensiva correcta para los peones en la quinta fila. Y naturalmente los peones tienen que pasar por la quinta fila. Bueno, después del rey D7, las blancas podrían avanzar su peón a D5. Y es cierto, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, que en algunas ocasiones los dos peones colocados en cuarta y quinta en el color del alfil defensor son más peligrosos, crean más problemas que los dos peones colocados en la misma fila, en la quinta. En este caso no hay diferencia, pero lo más fácil para evitar problemas es atacar el peón de E4, una jugada G6, de tal manera que dificultemos la maniobrabilidad del rey de las blancas. Bien, entonces ahora las blancas, para seguir progresando, tendrán que colocar su rey en D4, ¿verdad? No parece haber otra forma. Rey D4. Realmente lo más cómodo sigue siendo para las negras mantener atacado el peón de atrás, de tal manera que el rey de las blancas no pueda maniobrar con libertad. Y en cuanto ese peón avance a D5, como podéis imaginar por todas las explicaciones previas, aquí sí es el momento de hacer la jugada que construye la posición defensiva correcta. El alfil a la casilla G8. Y las negras no pueden caer en subswing porque a cualquier jugada de las blancas, o no a cualquiera, lógicamente, a la jugada E6 no, y a jugadas que dejarán el peón de D5 en el aire tampoco, pero a cualquier jugada normal, pues el alfil puede ir a F7 y a la siguiente jugada a G8, y manteniendo esa posición defensiva las negras no corren ningún peligro. Hemos visto que en la posición inicial, con los peones en cuarta, en este caso, hay ciertas dificultades para conseguir la posición defensiva para los peones en quinta. Y hay algún caso en que no se puede conseguir. Por lo tanto, cuando estemos considerando la posibilidad de entrar en un final de este tipo, a veces tenemos que calcular un poquito. Pero si conocemos el objetivo, el cálculo, lo normal es que sea fácil. Bien, vamos a pasar a otra posición, cargamos otra posición muy interesante que corresponde al final 43. En este caso vamos a tratar de una pareja de peones muy especial, a la que vamos a llamar a la formación que van a lograr conseguir luego el cajón. Es muy sorprendente que hemos estado analizando posiciones con peones en cuarta o en quinta que no
no logran ganar, que el bando sin peones puede defenderse correctamente. Es muy sorprendente pensar que los peones en segunda puedan ganar. De hecho, esto está tan grabado de forma intuitivamente, de forma tan contundente en el pensamiento de muchos jugadores que han estudiado teoría de finales, que bueno, cualquier posición con los dos peones en segunda ya la dan por tablas. Y se produjo una anécdota curiosa hace unos años, no voy a decir el nombre de los protagonistas, pero ellos, algunos ya se lo habrán contado, en que en una partida de un torneo Open de España se podía llegar más o menos a esta posición, en todo caso a una posición con estos dos peones, ¿no? Y el jugador que podía conseguir esta posición, de hecho, ni lo intentó, prácticamente dio tablas inmediatamente porque daba por hecho que serían tablas, ¿no? El otro jugador, el que logró las tablas de esta forma, sabía que la posición se perdía. Y bueno, pues después se lo explicó a él y a algunos otros jugadores. Había algún jugador, algún gran maestro que no podía creérselo y que incluso se apostó una o dos cervezas a que era imposible ganar desde esta posición. Y bueno, lógicamente las perdió, lo cual no le produjo ningún disgusto, porque no hay placer mayor que el del descubrimiento. Bien, pues vamos a ver lo que pasa en esta posición y por qué es una excepción. Porque comprendiendo los motivos de las excepciones es como comprendemos realmente la esencia de las reglas y los límites de esas reglas. Bien, vamos a ver qué pasa en esta posición. Los peones están en segunda, pero lógicamente van a empezar a avanzar inmediatamente. Si contra estos dos peones las negras consiguieran la posición defensiva en tercera fila o en cuarta fila, pues podrían hacer tablas. Diréis, ¿y por qué he hecho en tercera o en cuarta y no en quinta? Pues porque en quinta las blancas no se lo van a permitir. Y vamos a ver por qué. Entonces, cuando los peones son estos dos, no voy a decir de qué columnas exactamente porque eso depende del color de los alfiles, pero cuando veáis la construcción del cajón enseguida lo vais a entender. Cuando son estos dos, entonces hay que conseguir la posición defensiva en tercera o en cuarta. Vamos a imaginar, vamos a quitar un momento los dibujitos para ponerlos en otras casillas. Bien, vamos a imaginar que estuvieran en la tercera fila. Entonces, ¿cuál sería la posición defensiva correcta? Pues habría que atacar al peón de E3 y evitar el avance de F4, ¿verdad? Entonces, la posición defensiva correcta sería el rey en esta casilla y el alfil en esta. Es obvio que eso no lo vamos a poder conseguir. No solo porque falta mucho tiempo, sino, bueno, en esa casilla o en esta, el alfil podría estar en esta. Sino porque, bueno, porque los peones van a avanzar ahora mismo, porque falta mucho tiempo esencialmente. Bien, y cuando estén en la cuarta, vamos a colocarlos mentalmente en la cuarta. ¿Cuál será la posición defensiva cuando estén en la cuarta? Pues sería el rey en esta casilla, perdón, vamos a hacer con la flecha, rey en esta casilla y el alfil en esta, o en C7 o en B8. Bien, esto ya sí que requiere un poco más de cálculo para ver si lo podemos conseguir o no. ¿Lo podemos conseguir? Enseguida vemos que no, porque necesitamos como mínimo 3 tiempos para llegar a esa posición y las blancas en 2 ya van a tener los peones colocados en la cuarta fila. Esto quiere decir que si las negras empezaran en esta posición, esa opción sería razonable y de hecho conseguiría tablas. Pero empiezan las blancas. Primer peón avanza a la cuarta fila. Las negras pueden hacer, por ejemplo, la jugada del alfil a F8. Esto es casi indiferente y el segundo peón avanza. Bien, ya vemos que no vamos a poder conseguir la posición defensiva correcta contra los peones en la cuarta fila. Así que tenemos que pensar en conseguir la posición defensiva correcta contra los peones en la quinta, ¿verdad? Vale, entonces cuando los peones estén en la quinta fila, vamos a imaginarlos, marcando esas casillas, la posición defensiva correcta sería el rey en el 7 y el alfil en G7 o H8. Y ya está, esa sería la posición defensiva correcta y de hecho conseguiría tablas. Entonces podréis decir, bueno, pero esto sí que va a ser fácil. A los peones les faltan 2 tiempos para llegar a la quinta, las negras en 2 tiempos se colocan en esa situación. Así es. Pero lo que sucede
es que solo uno de los peones avanza a la quinta. Y enseguida vamos a ver la construcción que se produce. Las negras empiezan a colocar sus piezas adecuadamente. Bueno, las blancas colocan el alfil, que ya no es la única jugada para ganar, y las negras colocan sus piezas en la posición defensiva correcta. Pero entonces solamente avanza a la quinta fila el peón de... Y esto es útil desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico, porque hay situaciones en que esta disposición de peones crea más problemas al bando defensor que la posición de los dos peones en la misma fila. ¿Qué sucede ahora? ¿Y por qué en este caso las negras pierden y solo en este caso contra este tipo de peones? Pues vemos que el alfil de las negras queda atrapado en lo que vamos a llamar un cajón. Queda atrapado en un cajón porque no puede salir. Prácticamente tiene 3 o 4 casillas a su disposición, de las cuales algunas de ellas no serían útiles porque permitirían a las blancas construir una posición ganadora, y realmente las únicas casillas en las que puede pensar el alfil son las casillas G7, H8 y H6 que atacaría peón de F4. El alfil solo se puede mover dentro de esas casillas, que enseguida vemos que son muy pocas. Y no puede estar fuera, porque si el alfil estuviera en este otro lado de los peones, ya sabemos que entonces no los detiene. Les bastaría a las blancas preparar el avance de F6 con su rey. Así que el alfil tiene que estar ahí, el rey tiene que estar en E7, y lógicamente se trata de comprobar de si las blancas pueden cerrar del todo el cajón y crear amenazas de avanzar los peones o de capturar el alfil. Y sí, efectivamente pueden hacerlo. Ahora la jugada más resistente, seguida lo podéis haber imaginado, es jugar alfil H6, dejando atacado, dejando tocado el peón de F4, que dificulta los movimientos del rey blanco, como siempre. Pero las blancas pierden un tiempo y las negras están en su zona. Ahora tienen que mover el alfil o el rey, lógicamente. Si mueven el alfil, tiene que salir de la diagonal en la que está. Si mueven el rey, tiene que dejar de controlar la casilla F6. El rey no tiene ninguna casilla desde la cual siga controlando la casilla F6. Así que si mueven el rey, los peones blancos van a llegar a sexta. Vamos a hacer F5 y F6. Por lo tanto, la continuación lógica sería regresar con el alfil, que en realidad lo que hace es situarse en la casilla defensiva correcta contra los peones en la quinta. Pero claro, los peones no están en la quinta y no van a estar de momento. Las blancas lógicamente juegan el rey a G5 y empiezan a limitar la movilidad del alfil. Nuevamente, bueno, ahora sí las negras podrían mover el rey y la continuación sería más o menos similar, sería más o menos una transposición. Las negras pueden hacer rey F8, alfil H8 va a pasar lo mismo. Si alfil H8, rey G6, y rey F8 también seguiría rey G6. Y ahora vemos, motivo de que llamemos a esta disposición el cajón. El alfil está totalmente atrapado. Sí es cierto que como está atacando el peón de E5, todavía no vemos el final de estas maniobras, porque claro, las negras juegan el rey aquí y de momento los peones, ninguno de los dos peones puede avanzar. Pero hay un nuevo Zuzuan muy fácil de conseguir. El rey ataca al alfil, que lógicamente todavía no está en condiciones de entregarse por el peón, por lo tanto tiene que hacer alfil G7 y las blancas, mediante una pérdida de tiempo con su alfil, dejan a las negras en un absoluto Zuzuan. Las negras ahora pierden ya el alfil y lógicamente lo hacen dejando vivo uno de los dos peones blancos y por lo tanto la posición está perdida. Esta pareja de peones es muy interesante, es muy fácil reconocerla, porque tiene que ser el peón central y el peón de alfil, y luego imaginar que cuando avancen a cuarta y a quinta el alfil rival sea el del rincón y se vea obligado a quedarse en el rincón. No es un final que se produzca demasiado a menudo, pero es interesante de conocer. Ya digo que solamente en la práctica, estando yo presente, solamente lo he visto una vez, pero yo creo que nos aporta muy interesantes enseñanzas. Al demostrarnos que a veces los peones en cuarta y en quinta, es decir, los peones no en la misma fila, sino los dos en las casillas del color del alfil rival, tienen la máxima eficacia. Bueno, buenas tardes y continuaremos con esta serie de vídeos.